Una vez más, hola a todos. Aquí va la segunda parte, una parte cortita para completar la unidad, ¿no? Habíamos mencionado en el video anterior de que esta era la consola de control y una de las cositas que se podía ajustar era el tiempo de exposición, ¿sí? En algunos casos también, por otro lado, mencionamos de que se ajusta de manera automática cuando uno elige el MAS o se puede determinar de manera separada el MA con el temporizador. Por una cuestión de practicidad, siempre se recomienda nada más elegir el MAS. ¿Por qué? Porque te da el miliamperaje y el segundo al mismo tiempo. Pero imagínense que ustedes quieran saber cuánto tiempo se hace el disparo en una radiografía. Sea la zona que ustedes quieran. Eso ya va a depender, como en este ejemplo, ¿verdad? Nos dice un examen en este caso dice radiografía de riñones, ¿sí? En nuestro país, aquí en Paraguay, lo conocemos como radiografía de vías urinarias, ¿sí? O del árbol urinario, ¿sí? Exige 70 kilovolt pico y 40 MAS. Si el técnico radiólogo selecciona la estación de 200 MA, ¿a qué tiempo de exposición debe usar? Se pregunta. Bueno, en este caso, el problema plantea una, una particularidad, ¿sí? Que cuando uno elige hacer un estudio determinado, como en este caso la radiografía del árbol urinario, estos son los parámetros ideales en función al espesor del paciente, que eso veremos después, ¿verdad? Pero imaginen que ustedes harán una radiografía con 70 kbp y 40 MAS. Bien, ¿qué pasa si es que ustedes dicen, no, yo no quiero hacer en 40 MAS, yo quiero usar MA y también quiero hacer aparte el tiempo? Pregunta entonces, para poder igualar esto, ¿qué tiempo de exposición debe usarse para que pueda dar la misma corriente esta en esta? Una corriente o número de electrones. Entonces, es un ejercicio muy fácil de realizar, donde ustedes ponen aquí, siempre lo que quieren hallar van a poner en el numerador, ¿sí? Y en el denominador lo que se va a eliminar con el numerador. En este caso, como pide tiempo de exposición, entonces va a estar obviamente 40 miliamperes segundo aquí en el numerador y en el denominador 200 MA. Se simplifica MA con MA y me queda solamente segundo. Entonces va a ser 0,25 segundos lo que me va a quedar o 200 milisegundos, ¿sí? Entonces, es fácil. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero hacer una radiografía del árbol urinario con 200 MA, tengo que emplear entonces este tiempo y eso coloco en la consola y digo, bueno, perfecto. Con esto yo voy a poder compensar esos 40 MAS y de esa manera poder realizar la radiografía del árbol urinario, ¿sí? Ejercicio bastante sencillo que en el trabajo práctico de esta semana también se encuentra. Lo que nosotros estamos viendo ahora a continuación, ya pasando a otra cuestión, es lo que se llama el control automático de exposición o control de exposición automático, el famoso CAE, se le conoce al CAE. En este caso, nosotros podemos pensar en algunos equipos un poco modernos, ¿sí? Entonces, lo que hace en realidad es entre el paciente y el chasis, ¿sí? Entre el paciente y el chasis se coloca, este es un ejemplo mejor, ¿sí? En algunos casos se coloca entre el paciente y el chasis se coloca lo que se llama una cámara de ionización. Esta cámara de ionización presenta una carga, ¿sí? Por supuesto que los rayos X atraviesan el cuerpo del paciente. Este material está hecho de manera translúcida como para que todo pueda pasar y llegar al chasis. Entonces lo que hace este estudio es, sin necesidad de poner los kilovolt, o sea, el kilovolt sí, pero el miliamper en este caso, casi todo siempre el miliamper. En este caso, lo que te dice es cuánta es la radiación necesaria que tiene que llegar al paciente para que el receptor de imagen o el chasis en este caso reciba los rayos X necesarios, ¿sí? Entonces, la ionización dentro de esta cámara, ¿sí? Crea una carga
y cuando se alcanza la carga apropiada se interrumpe la exposición. Algunos radiólogos utilizan este sistema para no estar poniendo el miliamper, por ejemplo. Eligen si es un paciente gordo, un paciente, o sea, perdón, un paciente obeso, para no ofender a un paciente obeso, un paciente de complexión media o de complexión delgada. Y en base a eso, utilizan el control automático de exposición para saber cuánta es la dosis, o sea, cuántos rayos necesita recibir este receptor, y con eso ya corta automáticamente el estudio, ¿sí? Tiene muchas ventajas el uso del control automático de exposición, ¿sí? Entre otras cosas, la reducción de dosis, que eso es muy importante, y esto no, evidentemente es ideal para utilizar en pacientes con una complexión media en adelante. Si hablamos de un paciente delgado, no se recomienda, ¿sí? Esto se utiliza en muchos equipos, esto es casi moderno, pero por una cuestión, cuando vayamos viendo más detalles, yo recomiendo siempre utilizar la parte manual. Entonces uno trata de, dentro de todo, reducir mucho más la dosis de lo que uno puede esperar, ¿sí? Y estas son las ondas en las cuales, en este caso, los electrones van circulando, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros también podamos entender, de que hay varias fases en las cuales los rayos, o sea, los electrones, que después serán rayos X, una vez que choquen con el ánodo, eh, atraviesan varias fases, ¿sí? Esto dependiendo obviamente de la tecnología, ¿sí? Nosotros sabemos que el comportamiento de la onda es sinusoidal, por eso tiene este comportamiento. Eso nosotros ya vimos algo en radiología de imagen general, que es una onda. Eso yo les animo a que repasen, ¿sí? Entonces, en este caso, todo lo que sea de fase simple, este trayecto que toman en este caso los electrones, no son bastante buenos para, en este caso, la obtención de imágenes, porque es una onda que no realiza una buena penetración en el cuerpo humano, y por ende no me va a permitir ofrecer una muy buena imagen, ¿sí? En el cambio, en las fases triples se superponen las ondas, y fíjense que aquí las ondas no, como que tardan menos tiempo en recuperar su fase. Aquí, por ejemplo, en esta onda alcanza su pico, ¿verdad? Y como que tarda en recuperar su fase, pero en este caso no. Cuando es de triple fase, ya en este caso las ondas se superponen como para que se recupere lo más rápido posible, y de esa manera poder obtener las imágenes, ¿sí? Eso es bastante bueno, ¿sí? Justamente lo que le estaba comentando, ¿verdad? Que estos rayos X, o sea, los electrones que después serán rayos X, tienen baja penetración. Entonces, por eso es que no conviene. Y la de triple fase, cuando hay una superposición, genera un voltaje continuo, y eso permite obtener una muy buena penetración, ¿sí? Y esto es cuando ya tenemos una fase triple con 6 pulsos. El tiempo de recuperación es muchísimo mayor y me permite tener una muy buena penetración, pero este es el campeón de todos, ¿no? El de alta frecuencia, ¿sí? Que trabaja entre 500 y 25.000 Hz, ¿sí? Estamos hablando de una frecuencia bastante importante, ¿sí? Y esta es la que me genera una muy buena imagen a una dosis menor, ¿sí? Esto es bastante importante, y esto sí es donde se utiliza en, en rayos X portátiles, en mamografía y cosas así. Esto me permite obtener muy buenas imágenes, aunque hay que aclarar nada más que en los rayos X portátiles las imágenes se pueden obtener a muy buena calidad, siempre y cuando que el grosor del paciente no sea, en este caso, muy, pero muy alto. Esa aclaración es muy importante para hacer. Bueno, esto era solamente para tomar en cuenta si todo lo que tenemos que desarrollar en el trabajo. Una aclaración nada más que voy a hacer en
en el grupo de correlación a uno de los ejercicios que vamos a quitar. Y vuelvo a reiterar, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Saludos, gente.